Trinadapi Sunisena Tarorapi Sahishnuna Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari Panchakalpa Tarubhyacha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaisnavebhyo Namo Namaha. Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tata Kanchana Gaurangi Radha Vrindavaneshvari Vrisavanusuti Devi Pranamami Hari Priye. Entonces comenzamos agradeciendo a todos los presentes, honrando, reverenciando su presencia, su buen corazón, su disposición de escucha. Recordamos que no podemos ni agradecer, ni invocar, ni hablar, sino es por la gracia de todo el linaje. Estamos celebrando que hemos encontrado gente en un mundo donde hay mucha gente, pero a veces la gente no se encuentra. Entonces se celebran los encuentros, por eso se glorifica la Sampradaya. Fuimos encontrados con personas muy, muy interesantes, con disciplina, que fueron a su vez abrazados por otras personas que encontraron ellos mismos a su vez, con mucha disciplina, con capacidad, con pensamiento, con discernimiento. Muy, muy valioso, porque sabemos todo el mundo es muy valioso, pero no todo el mundo tiene tanto discernimiento, ni tiene tanta disciplina, ni alcanza un nivel de actuar desinteresado y amoroso. Muchas personas estamos muy atrapados en el egoísmo y en los diferentes cálculos y difícil que el mundo de tanto engaño y de tanto intercambio engañoso o no se vea tan arrastrado por eso. Pero por cierta misericordia podemos distinguir una línea de compañía, de verdad, de amistad, y eso lo honramos y entendemos que las amistades y las relaciones se fortalecen en el servicio amoroso, así se nos ha indicado, así lo hemos practicado y hemos visto como los vínculos desde esa perspectiva se hacen más fuertes, se hacen más reales. Igual Kali Yuga es muy influyente, nuestras mentes se encuentran aún en estado propenso a olvidarlo y todo eso. Siempre entonces oramos para ser buen guiados por el corazón, cuando nos falle la mente, cuando nos falle la inteligencia, que aparezca entonces es el buen corazón. Y así entonces sabemos que el recuerdo purifica cuando nosotros mencionamos el nombre de estos guías, el ambiente se pone bonito. Recordamos a Bhakti Vimal Harijan Maharaj, quien desde las montañas colombianas pudo recibir este hermoso mensaje de Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien supo navegar hasta llegar a una zona devocionalmente escasa, desolada prácticamente, donde con ánimo, con canto, encendió un fuego muy poderoso que llegó a Londres, donde estaba George Harrison y sacaron un disco. Y así pudo instaurar una escuela, una forma de ser, una práctica, unos ciertos ambientes extremadamente valiosos. Sobre todo, más allá de los ambientes que pueden ir y venir y que cambian de las instituciones, la perspectiva en el corazón muy, muy viva, muy capaz de tocar a muchas personas. Y nosotros nos consideramos muy felices y muy agradecidos y somos aspirantes a eso que hemos visto tan eficientemente capaz de transformar la vida. En ese orden de ideas, entonces aceptamos la perspectiva de conocer acerca del amor. La perspectiva, decíamos, que nos invita a, a rendirnos al amor, con todo lo que eso implica, es decir, nuestra
nuestra función, nuestro propósito, famoso, muy famoso ahora en la psicología, la búsqueda de propósito, la búsqueda de sentido. Entonces, encontramos la búsqueda de sentido, sí, en cosas parciales que son muy importantes porque animan a la gente, que no le vaya bien en el trabajo, que saque adelante diferentes ideas que tiene. Y eso tiene su alcance. En algún momento el alma pide más, el ser pide más, entonces se pregunta, bueno, ¿y este trabajo, esta relación puede evidentemente tener sus cambios o los tendrá? A veces para bien, a veces para mal, tiene ciertas fluctuaciones. ¿Qué podría ir más allá? Que esto todavía no alcanza a nutrirme plenamente. Esa satisfacción es muy sana y muy buena. Es mandada por Krishna también. El que es humilde siempre la supera. El que vive sus crisis con orgullo las aumenta y cae en depresión, maluca. Bueno, muchas circunstancias hay para eso, pero en general se nos recomienda humildad para preguntar, para atender, para darle otra oportunidad al mundo que no se ha visto desde nuestro ego. Y ese es el despertar espiritual, esa es la iniciación. Yo acepto que no es mi perspectiva única la que he construido, quizás no muy bien, la que puede dar la última palabra sobre el mundo. Y acepto entonces que dentro de mí está la capacidad de verlo de otra manera, que simplemente el problema no es mi ego, yo siempre soy el que voy a ver, pero sí es un ego mal construido el que está mirando. Entonces, para mi beneficio, siempre respetando mi propia determinación, aparecen los maestros, las maestras, los gurús en plural, para animar mi corazón en ese sentir bonito y con las herramientas que permiten más y más claridad al respecto. Y entonces, donde decimos, aquí vienes a rendirte al amor, para rendirte tienes que ser libre. Miren cómo cambia, ¿no? Dice, ay, si me rindo, pierdo mi libertad. No, de hecho no puedes rendirte sin libertad. Y esa pregunta es muy buena, es muy buen ejercicio. ¿Qué tanto yo sí soy libre y tanto soy presa de mis sentidos, de diferentes ideas? Y ese desmontar de de lo que parece ya hecho y muy bien hecho, hay unas rendijas muy buenas, muy satisfactorias. La transformación del ego. Cuando dice, me tocó el ego, sí, pero cuando dice, me tocó mi corazón, es lo mismo, solo que el que le toca el ego, el que le hace sentir mal, porque le disminuye su propio concepto maravilloso de sí mismo. Cuando no corresponde es una cosa maluca, pero cuando corresponde es tremendamente aliviador. Entonces ahí aparece preguntas muy, muy sensatas, muy libres, siempre deben hacerse con mucha libertad. Bueno, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿A quién le rinde servicio? ¿Qué es lo que conforma tu vida? ¿Quién te puso esos antojos? ¿Quién te puso esos deseos? Y toma la perspectiva con mucha paciencia también, porque una cosa es saber algo que debe cambiarse, otra cosa es el proceso genuino de cambiarlo, porque cambiar las cosas pueden hacerse de dos maneras: de forma no genuina y de forma genuina, de forma represiva o de forma fluida bajo el entendimiento de un gusto superior. Y esa es una muy linda escuela porque es una escuela de progreso, pero es una escuela, como decimos, de progreso exigente, de grandes ideales, de hecho de los más grandes ideales, es que te vuelvas santo y santa, pero muy generosa también, muy divertida, muy capaz de gozar de los errores del proceso, de los descaches. Y en eso estamos. Ese es nuestro camino, esos es las, los espacios a la escuela de Bhakti. eh, que es nuestra ofrenda a a los maestros. Esa es la forma en que se agradece el participar activamente de de que estas enseñanzas tengan un lugar. En ese orden de ideas, como nuestros espacios de Istagosti, hay hay un texto que nos sirve muchísimo para entendernos.
y es cómo nos vieron, cómo nos han visto, qué necesidad detectaron en nosotros nuestros maestros. Ya se sabe que alguien planea el nacimiento de un niño, entonces esa perspectiva muy bonita, de hecho, muy conmovedora. Y ya es toda una fiesta, ¿no? Ahora lo llaman el baby shower. Pero es una fiesta en general, si vamos como a la esencia de eso, esa meditación en el futuro de alguien que uno quiere, es muy bonita. Y la han tenido con nosotros, por eso nosotros nos sentimos parte de la familia, acogidos, adoptados por el linaje que se preocupó por nosotros, entendiendo nuestra condición. Todo esto, o en ese orden de ideas, es para entender la misión de Srila Prabhupada, muy importante, de ella nos nutrimos. Ella se muestra realmente muy, muy sólida, cada vez más sólida a lo largo de los años. Con, por supuesto, su exigencia también. Existe algo llamado el Asura Mohan, que son diferentes, digamos, trucos, defectos que pueden haber en ciertos momentos. Defectos no tanto, sino, sí, o efectos también. Para que la sobreexigencia mental entienda que ahí no es su lugar, que desde otra sensibilidad debe entender las cosas. Entonces, hay exigencias en el entendimiento de Sila Prabhupada, por supuesto, también el contexto y muchos elementos, muy, muy bonitos todos. Y alguna vez, de hecho, hemos tenido aquí diferentes abordajes. Bueno, ha tocado tolerarlos, de hecho, porque a veces hay como, digamos, eh, poca sensibilidad para abordar ciertos temas sensibles. Pero bueno, todo eso no pasa nada tampoco. Entonces, sí, la Prabhupada eh, tuvo una visión nuestra, con cariño. Dijo: "Ah, esta es la perspectiva de estas almas en este contexto". Y entonces ponernos bajo la mirada de él, mirada compasiva, y eso es, hace falta un corazón generoso para entenderlo, porque igual podemos encontrar o quedarnos en ciertas cosas, como con los papás, ¿no? Típico. No puede quedarse en los errores, pero puede rescatar la parte compasiva, amable. Y de hecho eso ni le da ni le quita a la otra persona, a muchos le da es a uno más entendimiento o más riqueza, ¿no? Algo así, como si te regalan un billete de 100.000, pero está un poquito manchado de café. Puedes quedarte viendo la mancha de café y decir: esta persona que me regaló este billete, ¿por qué no cuida los billetes y come encima del dinero y lo manchó de café? Alguien me dice: pero es que es un billete de 100.000. Ah, sí, 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 sí. Verdad, verdad. Son mentalidades, de hecho están escritas, es muy interesante que uno las revise. La mentalidad de cuervo, la mentalidad de cisne, también se dice la mentalidad de mosca o la mentalidad de abeja. ¿Qué está buscando en qué? Claro, por supuesto, siempre dignidad, libertad, espíritu crítico, eso no lo quita, pero ¿en qué proporción? ¿Qué ahoga qué? ¿O qué rescata qué? Entonces yo quería proponerles esto, de hecho lleva una comprensión filosófica muy bonita, que es la introducción, el prefacio y la introducción de Srila Prabhupada a su Bhagavad Gita. Tenía mucha sensibilidad, mucho interés en que se pudiera escuchar de Krishna. Ustedes ya saben, en ese torrente, en esa metralleta, en ese muy disfrutable knockout que le da a nuestra mente, a nuestro sentir, Krishna en el Bhagavad Gita, con sus conceptos, con sus metáforas, con su sonrisa, con su invitación a la acción. De todo hay ahí, si uno se pone a ver así, como si le hicieran un tráiler del Bhagavad Gita, uno dice: uff, pura acción, ¿no? La forma universal, y después haz lo que quieras. Y la última escena que dicen que es hermosa, todo lo auspicioso, dice, eh,
Sanyaya, que no quiero leer aquí porque es muy lindo. Aprovechemos que está tan a la mano. Dice así. Oh rey, dice Sanyaya, esto está al final del Bhagavad Gita. Oh rey, perdón, vamos más atrás. Sanjaya dijo, he oído la conversación de dos grandes almas, Krishna y Arjuna, y ese mensaje es tan maravilloso que tengo el vello erizado. Por la misericordia de Vyasa he oído estas conversaciones muy confidenciales directamente de labios del amo de todo misticismo, Yogesvara. Esa es aquí es donde se utiliza Yogesvara, verso 75. Krishna, quien le está hablando personalmente a Arjuna. Oh rey, mientras recuerdo reiteradamente ese maravilloso y sagrado diálogo que hubo entre Krishna y Arjuna, siento placer y me estremezco a cada momento. Oh rey, cuando recuerdo la maravillosa forma del Señor Krishna, me asombro cada vez más y me regocijo una y otra vez. Donde quiera que esté Krishna, el amo de todos los místicos, Yogeshvara otra vez. Y donde quiera que esté Arjuna, el arquero supremo, es seguro que estarán también la opulencia, la victoria, el poder extraordinario y la moralidad. Esa es mi opinión. Muy lindo. Por eso un cuadro del Bhagavad Gita es muy lindo, muy bello tenerlo en la casa. Dice, donde quiera que eso esté, ya está esa visión, está todo lo precioso, está todo lo glorioso. Entonces, este muy importante texto en su momento histórico y en su momento general, vamos, por sí mismo y por cómo fue presentado y para quién y cómo, es lo que podemos rescatar ahora, que es bien lindo. De hecho, nosotros podríamos estar configurando un curso del Bhagavad Gita que sea solo la lectura, la presentación de esta introducción. Dice así la Prabhupada en su prefacio, entonces. En un principio escribí el Bhagavad Gita tal como es, en la forma en la que está presentado ahora. Pero, desafortunadamente, cuando este libro se publicó por primera vez, el manuscrito original fue recortado a menos de 400 páginas, sin ilustraciones y sin explicaciones para la mayoría de los versos originales del Srimad Bhagavad Gita. En todos mis otros libros, el Srimad Bhagavatam, el Upanishad, etc., el sistema que sigo es el de dar el verso original, su transliteración, los equivalentes en inglés de cada palabra sánscrita, la traducción del verso y los significados. Esto hace que el libro sea muy auténtico y académico y que el significado sea evidente por sí solo. Así que yo no quedé muy satisfecho cuando tuve que reducir al mínimo mi manuscrito original. Pero luego, cuando la demanda por el Bhagavad Gita tal como es aumentó considerablemente, muchos estudiosos y devotos me pidieron que presentara el libro en forma original y los señores de la compañía Macmillan convinieron en editar la edición completa. Así pues, el presente esfuerzo tiene por objeto ofrecer el manuscrito original de este gran libro de conocimiento, con la completa explicación para Ampara, a fin de establecer el movimiento de conciencia de Krishna de una manera más firme y progresiva. Entonces, si la Prabhupada tenía un plan, un estilo que adoptó, dice muy auténtico y académico, verso a verso, palabra a palabra, muy, muy chévere para resistir diferentes miradas y también para demostrarse ahí cuál era su... No tenía ningún problema en demostrar cuál era su visión del Bhagavad Gita, que hay muchas, pero como hemos visto, a veces surge, lo hemos comentado, la idea de voy a presentar el Bhagavad Gita sin ningún tipo de añadidura, ¿sí?
sin ningún tipo de añadidura. Voy a ponerlo ahí, sin añadidura. Y resulta que ese trabajo solo puede hacerse cuando hay añadidura. Por eso el Bhagavad Gita, si la proposición del Bhagavad Gita tal como es, no porque no haya una interpretación, sino porque la única forma de acceder a tal como es cuando alguien te lo interpreta. Y entonces, ¿quién lo debe interpretar? Aquel que conozca. Algo así. Entonces, el- necesita los gráficos, necesitan que alguien que entienda de dónde vienen los gráficos. Por eso, imagínense unos gráficos, imaginemos unas barras, arriba para abajo, unas curvas, que no tengan abajo los nombrecitos de qué nombre tiene cada barra, ni tengan en el lado vertical cuáles son los grados, los numeritos que va. Entonces dice, le voy a presentar las gráficas sin ninguna intervención. No pasa nada, ¿no? Dice, no, va a presentar las garras entendiendo a qué hace referencia cuando sube hasta esta altura, eso a qué nivel hace aquí según esta métrica, y a qué hace referencia cada una de las barras. Porque el gráfico solo, cada uno puede decir, ah, aquí están hablando de niños con hambre. Y entonces miren cómo pasó. Y esto de aquí son la cantidad de hambre. Y otro dice, no, aquí están hablando de la población de un país. Y esto de aquí a la izquierda son los años. Entonces suena muy lindo, va a presentarte la gráfica así sin intervención, pero no, alguien que entiende, estuvo en el proceso de medir qué y cómo fue elaborado, entonces entrega abajo las denominaciones. Así es, el Bhagavad Gita palpita en un sentimiento particular que necesita una conversación, es muy bello. Todo esto es una discusión amplia, muy interesante sobre la literalidad, sobre la traducción. ¿Sí? La literalidad no sirve de mucho. Entender a alguien literalmente, ustedes saben, eso en la vida práctica también lo confirmamos. La literalidad, ciertas cosas se pueden entender, pero el sabor de alguien empieza a surgir cuando uno ya entiende cierto lenguaje, famoso chiste interno, ¿no? Si todo fuera literal, no hubieran chistes internos. Si sin chistes internos, la vida es muy triste. O interpretaciones, o cuando no. Eso hace una relación enriquecida, ¿no? Una relación así muy sólida, tiene unos alcances, sí, estoy bien aquí, pero una relación enriquecida ya tiene otros matices, otros chistes hechos de recuerdos, de un poco de bullying, de tantas cosas bonitas que le dan sal a las cosas. Entonces, uno puede leer el Bhagavad Gita, un plato frío ahí, pensar, y encima, como siempre, hay interpretación, entonces uno le va dando su interpretación. Necesitamos a alguien que corrija la interpretación que sí o sí va a venir por nuestra mente, que la corrija. Entonces, pensar que va a leer un texto sin interpretación es darle demasiada fuerza a la propia mente. Y la mente está muy bien, y el propio concepto está muy bien. Pero el yoga nos invita, reconoce que puede estar viciado. Y si no, reconoces que tu interpretación de algo puede estar viciado, imagínate. Volvamos a las relaciones. Imagínese que uno a alguien le explique y le diga, no, es que me entendiste mal, era un malentendido. Y tú le digas, no, como yo entiendo las cosas que tú dijiste fue como yo la entiendo fue como tú lo dijiste. Imagínense qué tiranía en las relaciones. Dice, no, a eso no me refería. El otro dice, no, yo sé mejor que tú a qué te estaba refiriendo que tú. Es tremendo, ¿no? Ego tan grande, qué capacidad de tener herméticamente nuestra mente. Entonces, sin ahogar y más bien puliendo el propio entendimiento, alguien nos presta su entendimiento de los textos. Sigue aquí si la Prabhupada. Debido a que nuestro movimiento de conciencia de Krishna está basado en el Bhagavad Gita tal como es genuino.
históricamente autorizado, natural y trascendental. Cada una de esas partes son muy chéveres. Esto no salió de ninguna parte, es muy bello. Pueden decirse muchas cosas y por supuesto de todo puede dudarse, pero evidentemente uno debe sentirse muy, muy acogido, abrirle esa posibilidad. Todavía no lo realizamos y tampoco con la idea de cerrarse en ella ni volverse fanático, pero sí abrir la posibilidad. Bueno, ¿qué será lo que dicen los libros más antiguos de la humanidad? Si voy a la historia, sí, es muy, muy. Entonces se quejan las viejas generaciones de la nueva. No, es que usted no conoce la historia. Que la historia era así, así se hacía. Es que como no conocen la historia, como no. Entonces es interesante, tiene su punto. Bueno, vamos a ver un poco más ampliamente la historia. Históricamente autorizado. Pero después dice natural. Muy bello. Ta- Se ha compenetrado, por eso sobrevivido, se ha compenetrado con la propia naturaleza del ser. Muy interesante eso, porque uno dice, ay, no, las personas han cambiado mucho. O sea, la famosa filosofía perenne, psicología perenne. Sí, pero hay un pedacito dentro de esas capas que todavía no ha cambiado y que sigue siendo activada, alimentada, fortalecida por unas ciertas ideas. Y, por supuesto, trascendental, es decir, con una visión de, de positivo de positivo progreso. Esa es una de las formas en que podemos definir lo trascendental. Trasciende el momento, trasciende la... ¿Para qué? Para seguir adelante, para que haya algo mejor. El movimiento se está convirtiendo poco a poco en el más popular del mundo entero, especialmente en la juventud. Muy bello. Y también se está volviendo cada vez más interesante para la gente adulta, hasta el punto en que los padres y abuelos de mis discípulos nos están animando nos están animando al hacerse miembros vitalicios de nuestra gran sociedad, la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Muy bello, esa es una deuda que tenemos, esperamos estarla saldando. Bueno, en parte ya está hecha, pero muy lindo, puertas abiertas y, y saber que evidentemente para las conversaciones, tanto de la gente adulta como de la gente joven, este yoga, esta visión del mundo tiene algo que aportar. Es así. Ustedes saben, si ustedes se sientan a hablar con alguien en buena disposición de interés, no es cualquier conversación la que entabla una persona con ustedes, con un devoto. No estamos hablando de Krishna, me refiero. Eso toma un nivel particular que uno se da cuenta, evidentemente, esto tiene un espacio en el corazón. Cursos, ya sabemos, lo hemos comentado y lo tendremos que seguir estudiando. Es nuestra materia de estudio, como volvernos cada vez más daxas, más expertos en eso. Y una de las formas de ser experto es ser paciente también. Y no, paciente y digamos, no convencido de la imposición de unas ideas, sino más bien paciente y convencido, ¿sí? De que el propio intercambio honesto va a dar lugar a la belleza, y la belleza es Cristo. En Los Ángeles muchos padres y madres solían venir a verme para expresarme sus sentimientos de gratitud por el hecho de que yo estuviera dirigiendo el movimiento de conciencia de Krishna, llevándolo a todas partes del mundo. Algunos de ellos manifestaban que era una gran fortuna para los estadounidenses el que yo hubiera comenzado el movimiento de conciencia de Krishna de Estados Unidos. Pero en realidad, el padre original de este movimiento es el propio Señor Krishna, quien lo inició hace mucho tiempo y él mismo desciende hacia la sociedad humana mediante la sucesión discipular. Entonces, también hay una humildad y nosotros decimos, no estamos convencidos porque Krishna mismo surge de ahí, esto es como una cuestión metodológica. Pero por supuesto que a la vez estamos muy felices de que sí estamos haciendo algo y algo concreto. Porque también la gente a veces se queja y dice, ay, no impongan cosas. Y después pregunta, ay, pero entonces, ¿qué están haciendo?
Eso surge de un lado y del otro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Sí, estamos organizándonos, exponiendo algo, planeando con la idea de que esto es bonito, más o menos así. Y entonces volvemos a hacer, si estamos haciendo algo, si la Prabhupada expresa ahí, se siente bien de que le agradezcan, pero después dice, bueno, esto es algo chévere, se siente bien, aunque entiendo rápidamente que los honores no me pertenecen, los honores pertenecen, van para arriba. Pero en realidad el padre original de este movimiento es el propio señor Krishna, quien lo inició hace mucho tiempo, y él mismo desciende hacia la sociedad humana mediante la sucesión discipular. Si existe algún mérito en relación con esto, no es a mí personalmente a quien pertenece, sino a mi Maestro espiritual eterno, su divina gracia, Om Vishnupada Paramahansa Parivarakacharya 108, Sri Siman Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. Esa es una forma oficial y muy bella dentro de la etiqueta, dentro del anuncio, para que uno se sienta, wow, mi empresa tiene tantos, estoy vendiendo un producto que tiene respaldo en la web y en la garantía en todas las ciudades del país y del mundo. Así dice alguien que está feliz de poder entregar algo. Entonces, así nosotros anunciamos todos los Shaktis, todos los poderes de los maestros. Ustedes ven ahí, su divina gracia, Om Vishnu Pada Paramahansa Parivakacharya, Satara Satara, que es 108, Sisiman Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. Y cuando en el altar, a ustedes les ha tocado, se anuncian todos los brahmanas, se anuncian todas estas eh, glorias de los maestros. Cada uno de esos son adjetivos de lo que son. Si en lo personal me corresponde algún mérito a este respecto, es únicamente el de haber tratado de presentar el Bhagavad Gita tal como es, sin ninguna adulteración. Ya hablamos al respecto. Antes de que yo presentara el Bhagavad Gita tal como es, casi todas las ediciones del Bhagavad Gita se habían publicado para satisfacer la ambición personal de alguien. Pero nuestra intención al presentar el Bhagavad Gita tal como la de- la de- es la de presentar la misión de la Suprema Personalidad de Dios, Krishna. Entonces ahí está. Sí es una interpretación, por supuesto, no es una interpretación. Ahora, el- es una interpretación. Las interpretaciones pueden ser para adulterar el mensaje o para transmitir genuinamente el mensaje. Ahí está. Nuestra tarea es presentar la voluntad de Krishna y no la de algún especulador mundano, como el político, el filósofo, el científico, pues ellos tienen muy poco conocimiento acerca de Krishna, pese a todo su conocimiento. Me parece raro, ¿no? Es político, filósofo, científico. ¿Y cómo podemos entender esto? Entonces, político es aquella persona cuyo interés está centrado y considera como el máximo beneficio una respuesta política a la sociedad. Ese es muy buen plan, muy necesario también, pero tiene cierto alcance. Lo mismo el científico considera, es decir, cada persona puede ser definida en este aspecto como hacia donde él dirige sus esfuerzos como el máximo, la máxima idea que tiene, ¿sí? De hecho, están entregados a la causa. Políticos se entregan, se hacen matar por la causa. Lo mismo un científico dentro de su ambiente, sus instrumentos, dice, bueno, aquí voy a lograr esto con estos instrumentos. Está dedicado, lo mismo el filósofo, bajo ciertas ideas. Krishna supera todo eso. Que es decir, vamos, no somos ni científicos ni filósofos. No vamos a darle al Bhagavad Gita una interpretación para que aumente mi visión política del mundo, ni filosófica ni científica. Como meta final, también la puede aumentar, por supuesto. Puede enriquecer todas estas artes, pero como meta final no, me la proponen ponerla en otro lugar. Por eso es que no alcanza. Si reducimos
el Bhagavad Gita a un texto filosófico, o a un texto político, o a un texto científico, como meta en sí mismo de la ciencia, no le hacemos justicia. Porque dice, estamos hablando de algo que supera esa visión del mundo, es una relación amorosa con Dios. Nuestra tarea es presentar la voluntad de Krishna y no la de algún especulador mundano como el político, el filósofo y el científico. Muy lindo que diga la voluntad, porque no habla de eso, a dónde quiero llegar. Entonces, ¿a dónde quiere llegar Krishna? ¿A dónde quiere llegar el filósofo, el científico? Pues ellos tienen muy poco conocimiento acerca de Krishna, pese a todo su otro conocimiento. De hecho, todo ese conocimiento con Krishna se perfecciona. Cuando Krishna dice, Man manava mat bhakto, mat yami, namaskuru, etc. Nosotros, a diferencia de los supuestos eruditos, no decimos que Krishna y su espíritu interno son diferentes. Krishna es absoluto y no hay diferencia alguna entre el nombre de Krishna, la forma de Krishna, la calidad de Krishna, los pasatiempos de Krishna, etc. Entonces está haciendo referencia cuando Krishna dice, hazte mi devoto. Entonces está directamente diciendo lo que está diciendo, no como metáfora de la energía de tal, no directamente. Esa posición absoluta de Krishna es difícil que la comprenda cualquier persona que no sea devota de Krishna, dentro del sistema parámpara de sucesión discipular. Entonces, hace falta una reconquista de la libertad y una rendición a los conceptos, una metodología para que se abra ese lado sensible donde esa visión de Krishna permite ordenar. Eso es ser discípulo, una apertura, una posibilidad desde una unos nuevos recursos internos. Eso es el entrenamiento que es necesario. Eso es lo que el Paran protege. No unas ideas, no unos ladrillos, por supuesto que no, no unas jerarquías en el mal sentido, no unas mafias, sino de hecho una forma de conocimiento, una apelación a un punto sensible, una metodología donde se revisa y se demuestra que algo pasa a ese nivel. Por lo general, cuando los supuestos eruditos, políticos, filósofos y swamis, sin tener conocimiento perfecto acerca de Krishna, le escriben un comentario al Bhagavad Gita, tratan de desterrar a Krishna o de matarlo. Eso es un clásico, ¿no? El Bhagavad Gita, donde Krishna habla todo el tiempo, pero donde Krishna pasa a perder su personalidad y su presencia. Entonces se destierra, se mata. Esa clase de comentarios desautorizados acerca del Bhagavad Gita se conocen con el nombre de Mayavada Vasya. Entonces, Vasya es un comentario, Mayavada es una forma de sustraer la persona del entendimiento. Y el señor Chaitanya nos ha hecho una advertencia acerca de esos hombres desautorizados. Él está explicando aquí, ya de entrada, que por supuesto existe una forma de leer el Gita, donde uno no sé, quite a Krishna ahí, entonces quita todo su efecto, porque ya no hay a quien amar, ya uno se lo utiliza como una serpiente para volverse uno más interesante. El señor Chaitanya dice claramente que todo aquel que trate de entender el Bhagavad Gita desde el punto de vista mayavadi comete una gran torpeza. El resultado de ello será que el estudiante del Bhagavad Gita, desencaminado de ese modo, sin duda que habrá de confundir la senda del aprendizaje espiritual y no podrá ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Exactamente. Entonces, sí, se pierde el efecto que se busca. Nuestra única intención es presentar el Bhagavad Gita tal como es, con miras a guiar al estudiante condicionado hacia el mismo fin por el cual Krishna desciende a este planeta, una vez en un día de Brahma o cada 8.600 millones de años. Entonces hay un propósito en la historia. Sigue esta línea de pensamiento, propone la papá, muy lindo. La invitación es muy bella. Vamos a verlo desde este punto de vista. Ese fin se expresa en el Bhagavad Gita y tenemos que aceptarlo tal como es. De lo contrario, tratar de entender el Bhagavad Gita y a su orador, el señor Krishna, no tiene sentido. Sí, otra cosa pasa ahí. El señor Krishna le expresó primero el Bhagavad Gita al dios del sol unos millones de años atrás. Tenemos que aceptar este hecho
y en base a la autoridad de Krishna entender así la importancia histórica del Bhagavad Gita sin interpretaciones erróneas. Interpretar el Bhagavad Gita sin referirse para nada, mira aquí está lo que estábamos diciendo, interpretar siempre está, ahora hay algunos errores. Entonces, ¿cuál es el criterio de interpretación genuino que si la Prabhupada lo presenta abiertamente? No le está diciendo yo, no, esto no es que sea una interpretación, no está la interpretación que considera estos elementos y a partir de considerarlos es que tiene su efecto el Bhagavad Gita. ¿Por qué es genuino? Puedo decirle, papá, ¿por qué es genuino? No puedo decir por su efecto. ¿Y cuál es el efecto? Que te invita a conocer a una persona con todo lo que eso implica. Interpretar el Bhagavad Gita sin referirse para nada a la voluntad de Krishna. Eso es, imagínense, cuando entiende la voluntad de Krishna, que es superior a lo que podemos pensar que es la voluntad de alguien muy inteligente, muy científico y muy filosófico. Justamente por eso los científicos y los filósofos mencionan que no llegan. Entonces, la voluntad de Krishna es la voluntad de alguien muy conocedor del amor. Ya queda como que, ¿cómo así? ¿Cómo así? Cuando da la oportunidad de entender que esa palabra tan desgastada como amor no la entiende. Entonces, interpretar el Bhagavad Gita sin referirse para nada a la voluntad de Krishna es la mayor de las ofensas. ¿Ofensa en qué sentido? En que te bloquea a donde quieres llegar, ¿no? Es decir, el obstáculo, el alejamiento, es eso, no. Eso es aparada, que te pone lejos de Radha. La ofensa, si se dice aparada, que te aleja, te distancia, enfría, algo que necesita estar vivo, se enfría. Para no recurrir a esa ofensa, uno tiene que entender que el Señor es la suprema personalidad de Dios. Tal cual, de una. Tal como Arjuna, el primer discípulo del Señor Krishna, lo entendió directamente. Ahí está. Si eso está pasando con el que muy eficientemente nos está representando, se espera que ese sea el efecto sobre nosotros. Si después de escuchar a Krishna, Arjuna se rindió en el sentido de se conquistó, entonces espera que el buen lector sea tan sensato como Arjuna, tan transparente en sus preguntas, tan presente en su escucha, que tenga el mismo efecto. Entender así el Bhagavad Gita es verdaderamente autorizado y provechoso para el bienestar de la sociedad humana, en lo que se refiere al cumplimiento de la misión de la vida. Muy interesante. Entonces, ¿y esto qué va a ser? Beneficioso. Eso también es una forma de comprobarlo. Bhagavad Gita y su lectura te va a dejar alegre, te va a dejar entusiasta, te va a dejar con mejores relaciones, te va a traer bienestar en tu vida, en el sentido más, más chévere que puede haber, que es sentirte muy útil, de que sí estás sacando provecho de lo que tienes. Es muy una mala sensación cuando uno dice, wow, pude haberlo hecho. Ah, yo tenía esto aquí y no lo utilicé. Yo quería eso y pensé que no me alcanzaba y después me toqué el otro bolsillo y tenía más dinero. Pocha, y no pude comprarlo. Asimismo, el cuerpo humano, toda la riqueza posible para acceder a esas regiones. El movimiento de conciencia de Krishna es esencial en la sociedad humana, pues ofrece la manera de alcanzar la máxima perfección de la vida. Ahí está. Entonces, ¿qué es el movimiento de la conciencia de Krishna? Es devolverle a la gente, llamar la atención la gran oportunidad, la conciencia sobre la gran oportunidad que tiene su cuerpo humano. Todo lo que los vendedores parciales de placer parecen limitar y limitan de hecho, porque les conviene que estemos ahí en de entendimiento limitado a nuestros alcances. Pero aquí la liberación, la gran posibilidad de todo lo que puedes hacer, es muy, muy chévere. Una forma de mantenernos ahí presos es eso, quitándonos el poder, eso no. Se ha sabido, se ha experimentado de muchas maneras. Dice, de hecho, toda buena revolución parte de entender que donde parecía que había un gran candado, no hay un gran candado. Entonces, los límites, el candado que le ponen a tu placer, a tu realización, como algo ahí, como decadente, como de sustancias y de guayabo, de no sé qué,
de desarrollo, para cierto nivel de superioridad con respecto a tus congéneres. Entonces son pequeños candados que, tristes, proyectan la realización de tu vida en esa dirección. Hay gente que lo siente así, nosotros somos muy permeados de ese discurso. Gente que muy entregada a las drogas se siente muy libre, porque ya no tiene límites para su gozo cuando está atrapado en unos estimulitos pequeños, desgastantes. Muy impactante, por supuesto, porque todos somos sensibles, compasivos. Wow, impacta mucho. Pero visto desde afuera, cualquiera se da cuenta de que algo está pasando ahí que no lleva mucho a ningún lado real. Claro, ayer estaba considerando también justo acerca de ese punto, el papel que cumple tristemente, ¿no? Para llenar el afán de vida, justo la búsqueda del placer, pues es tan necesario llegar a cada rincón, porque si no, digamos, sí, el ansia de éxtasis, de sublimar, de enajenarse, de enloquecerse, de embriagarse, en el buen sentido, se limita a una cosa ahí muy mecánica, muy triste, muy externa. Por eso es muy bello que Conciencia de Krishna traiga el éxtasis, porque si no, bueno, los remedios del éxtasis están muy a la mano, muy tristemente. Dice, desgraciadamente, algunos pendencieros mundanos se han aprovechado del Bhagavad Gita para dar rienda suelta a sus propensiones demoníacas y para desencaminar a la gente respecto a la comprensión correcta de los principios sencillos de la vida. Sí, tristemente, el libro tan poderoso se vuelve cualquier cosa. Muy chévere porque nosotros ahora nos quejamos, por ejemplo, de en qué se puede convertir el yoga o se puede utilizar para cosas, tantas cosas locas que hacen con algo bonito, pero aquí vemos, está manifestando lo mismo si la Prabhupada pasa. No ocurre algo bonito, alguien se lo quiere llevar, robar, hacer como suyo, piratear. Todo el mundo debe conocer de qué manera Dios o Krishna es grande y todo el mundo debe conocer la posición real de las entidades vivientes. Qué linda información, tan clara en el Bhagavad Gita. Tu propio lugar y el lugar del infinito. Que eso es puro conocimiento pulpito, podríamos decir. Derecho, dice Srila Prabhupada. Todo el mundo debe conocer, tiene el derecho. Todos deben saber que la entidad viviente es eternamente un sirviente y que a menos que uno sirva a Krishna, tiene que servir a la ilusión en diferentes variedades de las tres modalidades de la naturaleza material. Es muy bello, un concepto muy presente a lo largo de toda la obra de Srila Prabhupada. Somos sirvientes. Ay, no, no, eso suena muy raro. No, ya eres sirviente. Ya eres sirviente de un montón de locuras. El sirviente de Dios es el verdadero, verdadera liberación donde tu energía va a ser bien dirigida. Entonces, si no eres sirviente de Krishna, sirves en las modalidades, teniendo así que errar perpetuamente dentro del ciclo de nacimiento y la muerte. Incluso el especulador mayavada y supuestamente liberado tiene que someterse a ese proceso. Este conocimiento constituye una gran ciencia y todos y cada uno de los seres tiene que oírlo por su propio bien. Muy bello, como decíamos al principio, súper sensible. La generalidad de las personas, especialmente en esta era de Kali, están seducidas por la energía externa de Krishna y creen erróneamente que mediante el adelanto de las comodidades materiales, todos los hombres serán felices. Eso es antes y ahora. Esa es la industria del fitness. Así muy cerquita para que la sentamos ahí muy cerquita. Ese es de hecho, ese es el coaching, el empoderamiento. Y está bien. Nadie quiere no estar contento, nadie quiere, busca el no estar. Pero cuando dice está en nuestra máxima apuesta, está perdiéndose el, el lugar que ocupa lo que verdaderamente es valioso, lo que anima a todo lo demás, lo que cuando una vez entiende todo lo demás se vuelve muy pequeño.
Así es el amor, lo hemos dicho muchas veces. Todo el mundo quiere un carro cómodo, pero cuando alguien va con alguien que quiere, con un niño, la mamá se incomoda, con mucho gusto. Entonces es capaz de entender el valor de cada cosa. La comodidad versus el amor. Dice, dicha gente no sabe que la naturaleza material o externa es muy poderosa, pues todo el mundo está muy bien atado por las estrictas leyes de la naturaleza material. Por fortuna, la entidad viviente es parte integral del Señor y en consecuencia su función natural es la de prestarle al Señor un servicio directo. Ahí está esta confusión, pero algo queda ahí. Por fortuna, esto no se acalla tan fácilmente. Debido al hechizo de la ilusión, uno trata de ser feliz mediante el hecho de servir a su propia complacencia de los sentidos de diferentes maneras que nunca lo harán feliz, en vez de no tratar de satisfacer sus propios sentidos materiales. Tiene que satisfacer los sentidos del Señor. Ese es el método. Eso constituye la máxima perfección de la vida. El Señor quiere eso y lo exige. Uno tiene que entender este punto fundamental del Bhagavad Gita. Nuestro movimiento de conciencia de Krishna se lo está enseñando al mundo entero y como no estamos contaminando el tema del Bhagavad Gita tal como es, cualquiera que esté sinceramente interesado en beneficiarse con el estudio del Bhagavad Gita debe buscar la ayuda del movimiento de conciencia de Krishna para poder entender en la práctica el Bhagavad Gita bajo la guía directa del Señor. Esperamos pues que la gente obtenga los beneficios, el beneficio más grande de todos a través del estudio del Bhagavad Gita, tal como es, de la forma en que lo hemos presentado aquí. Y si tan solo un hombre se vuelve devoto puro del Señor, consideramos que nuestro esfuerzo ha sido un éxito. Es superpoderoso y al final justamente habla una de las características de la escuela del Bhakti. Dice, si alguien lo quiere entender, que busque el ambiente donde puede practicar sus enseñanzas y cómo hacerlo más real. La ayuda de un movimiento, la ayuda de unos recursos dispuestos. Ahí ya alguien lo ha hecho. Bhagavad Gita no muere. Bhagavad Gita acompaña y nutre y tiene su efecto, entonces siempre es vivo. ¿Qué significa que el Bhagavad Gita sea vivo? Que hay gente que lo está poniendo en práctica. Bajo ese ambiente nos tenemos que poner. Y bueno, y si de todo esto los lectores solo uno lo toma en serio, dice ya, todo tuvo bueno, todo valió la pena. Y ese es nuestro espacio para el día de hoy. Muchas gracias.